Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Iracema Medina y es un gusto poder estar aquí con ustedes el día de hoy. Yo soy acompañante especialista en biodescodificación y llevo ya muchos años caminando en este proceso de sanación y mi objetivo el día de hoy es poder compartir con ustedes una mirada diferente a lo que es la enfermedad, las dolencias, los síntomas, ya que al comprender que esto que nos sucede en nuestro cuerpo físico viene por una emoción que no pudimos expresar, que no pudimos comprender, vamos a poder entender lo que este mensaje en nuestro cuerpo nos quiere decir y al poderlo comprender, vamos a poder aprender cómo funciona la enfermedad, cómo podemos sanarnos de esa enfermedad, pero sobre todo también cómo podemos prevenir que pueda suceder una enfermedad en un tiempo futuro. Voy a compartir la pantalla con ustedes. Como yo les explicaba, yo soy Iracema Medina, soy la creadora de mi página Bio en Positivo, que también me pueden encontrar en Instagram. Y esta conferencia es para poder darles una probadita de los primeros pasos en la biodescodificación, para poder comprender un poquito más cómo es que funciona esta enfermedad en el cuerpo, que como siempre le hemos visto, es la enemiga, pero realmente es una aliada, es una información que nos da para poder nosotros sanar algo que traemos cargando en nosotros, tenemos que comprender un poquito esta parte. Nosotros somos un todo, tenemos una mente maravillosa que está compuesta de dos partes. Una parte que es la parte consciente, que es un porcentaje muy chiquitito, que es la parte que nos dice o que nosotros creemos que nos ayuda a decidir cosas, ¿no? ¿Qué me voy a poner? ¿Hacia dónde voy a ir? ¿Qué es lo que voy a hacer el día de hoy? Pero realmente ese porcentaje es muy chiquitito. Realmente donde está toda la información que traemos es en la mente subconsciente y en la mente inconsciente. Esto es lo que representa la mayor parte de nuestro hacer. De hecho, hay autores que inclusive lo mandan mucho más arriba, el 98, 99, que yo realmente también estoy un poco más, pero para irnos un poquito más eh, seguros, estamos entre un 95, que es esta parte subconsciente, y el 5%, el 5%, que es lo que creemos que coordina y ordena nuestro ser. Aquí es muy importante entender esto porque este subconsciente está cargado de muchísima información y no nada más de lo que yo traigo. El inconsciente o el subconsciente está cargado de diferentes situaciones en nuestra vida. Está cargado por el inconsciente individual, que son mis propias experiencias, todo lo que yo voy viviendo día a día y va siendo parte de lo que yo soy. También está constituido por la parte familiar, todas estas experiencias familiares que vienen de mis padres, de mis abuelos, de mis tatarabuelos y todos estos ancestros que estuvieron antes de mí, también forman parte de lo que yo tengo en esta mente subconsciente. De hecho, dicen por ahí que cuando nacemos traemos una mochila con 16 ancestros adentro. Entonces, imagínense ustedes toda la información que no nada más es cuestión mítica y esotérica, sino realmente está comprobado a nivel ciencia a través de la epigenética que cualquier situación que viva una persona que vino antes de mí, mi abuelo, mi bisabuelo, mis padres, y le permitió sobrevivir a él, va a pasar esa información a sus siguientes generaciones, así haya sido con sufrimiento o no. Y luego también tenemos el inconsciente colectivo, que aquí viene toda la información que depende y dependerá de dónde estamos, en la parte cultural, en la parte social, si soy hombre, si soy mujer, cuál es mi religión, qué país vivo, cuáles son las creencias de ese lugar. Toda esa información es lo que hace que mi subconsciente tenga la información para que yo desde ahí actúe, haga mis creencias y me mueva en la vida. Cuando nosotros logramos comprender que no nada más somos esta persona que estamos aquí y que viene una información mayor atrás de nosotros, podemos empezar a comprender que muchas de las cosas que creemos que decidimos no las decidimos nosotros, sino que simple y sencillamente vienen atrás de nosotros y es lo que hace que muchas veces elijamos ciertas cosas, sigamos patrones, repitamos situaciones o biológicamente tengamos ciertas emociones. Como dice aquí, las necesidades biológicas
se hacen y se hicieron mucho más complejas. Cuando nosotros, hace muchos millones de años, existían únicamente estos reptiles, que su necesidad básica era la supervivencia. Conforme estos seres se fueron haciendo mucho más complejos, llegamos a la parte de los mamíferos, que ahí es donde entramos nosotros. Nosotros como seres humanos tenemos las mismas necesidades arcaicas que estos seres que se crearon hace millones de años. Conforme vamos evolucionando, esta parte de únicamente sobrevivir, que era como dice, como decían desde hace mucho la parte biológica, naces, creces, te reproduces y mueres. Conforme vamos evolucionando, estos seres se vuelven mucho más complejos y además de la supervivencia, empezamos a relacionarnos y a vincularnos y ahí es donde viene toda esta situación, aunado a que tenemos un cerebro reptiliano, que es la parte de la supervivencia, luego tenemos el cerebro límbico, que es el que guarda las emociones, y viene toda esta parte del enojo, la tristeza, la alegría y muchísimas emociones que son las que hace que reaccionemos ante cierto tipo más bien ante todo tipo de situaciones. Y al final viene el cerebro más nuevo, que es el neocórtex, que es el que ya nos hace o nos diferencia de los animales a los seres humanos. Tenemos que comprender que la función principal de nuestro cerebro es que nosotros sobrevivamos. Cuando nosotros logramos entender que nuestro cerebro lo único que quiere de su manera más amorosa es que nosotros sobrevivamos y que nuestro cerebro es muy eficiente, más no es inteligente, vamos a poder comprender por qué la respuesta biológica ante una situación de estrés es reflejada en diferentes partes del cuerpo y por qué reaccionamos así a nivel físico. Hablando un poquito de lo que es biodescodificación. La descodificación biológica o la biodescodificación es realmente una terapia complementaria que busca encontrar el origen emocional que generó la enfermedad o la dolencia. Es una terapia que nos ayuda a interpretar el lenguaje del cuerpo a través de una enfermedad, un síntoma o una dolencia. Nosotros tenemos esta forma de poder, cuando uno... Cuando nosotros tenemos un sobreestrés, que ahorita lo voy a explicar un poquito más adelante, existe una información que es mandada a nuestro cerebro en la cual, imagínense que nos pone como en alerta. Cuando se vuelven a presentar las circunstancias que crearon esta parte de sobreestrés, nuestro cerebro va a mandar una respuesta biológica que nosotros conocemos como enfermedad o dolencia. Y esto es muy importante comprenderlo porque a partir de esto es que podemos sanar la parte de enfermedades. La biodescodificación, a diferencia de otras terapias, nos brinda ciertas cualidades o ciertos aportes que podemos entender. Nosotros vemos el conflicto como algo eh, bueno. Cuando tú tienes una diabetes, cuando tú tienes una situación de colon, cuando tú tienes una verruga, cualquier situación enfocada a enfermedades o dolencias, nosotros tomamos ese conflicto o esa enfermedad y nos vamos hacia atrás. Nosotros no tenemos este conflicto como algo malo. De cuando, por ejemplo, cuando llegamos al doctor, el médico alópata ve como este es el problema. Nosotros vemos el problema como parte de la solución porque nos está dando información. También en la biodescodificación se toman las tres vertientes, la mente, el cerebro y el cuerpo, porque en la mente está creado la parte de las creencias, que es lo que les explicaba en la parte subconsciente. Nuestro cerebro obedece a esas creencias, a esas percepciones, y el cuerpo es donde se ve reflejado esta situación. Entonces nosotros trabajamos esta triada para poder comprender dónde estuvo el conflicto original, por qué el cerebro mandó
esa información y dependiendo de la parte del cuerpo en la que esté reflejada, podemos buscar el conflicto de una forma muy puntual. Y nosotros también cambiamos el por qué del para qué, porque el por qué nos convierte en víctimas. ¿Por qué no tengo dinero? ¿Por qué tengo cáncer? ¿Por qué mi pareja me dejó? A comprender el para qué mi cuerpo está reflejando un cáncer de mama, para qué mi cuerpo me está mandando una artritis. Al momento de que nosotros comprendemos el para qué de la situación, salimos del papel de víctima y podemos comprender muchísimo más esta situación que nos está dando información y nos va a permitir lograr la sanación. Es muy importante comprender o poder abrir nuestra mente, porque ha sido una creencia que tenemos de toda la vida, que la enfermedad es mala. A partir o desde la mirada, desde la biodescodificación, podemos comprender que la enfermedad es una aliada. Simple y sencillamente nos está mandando información. El cuerpo no falla, nuestro cuerpo es perfecto. Cuando nosotros tenemos una situación a nivel físico, es porque hubo una incongruencia. Yo quería hacer algo, pero dije otra cosa, pero mi sentimiento fue otro. Cuando sucede este desbalance, nuestro cuerpo responde de una manera natural para controlar el sobreestrés. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se produce un sobreestrés, imagínense que hay una sobrecarga de energía. Y cuando hay esta sobrecarga de energía, es como si fuera unos fusibles en una casa, el cerebro tiene que contener esta parte del sobreestrés y una vez que nosotros hemos sobrepasado esta situación que nos puso triste, que nos puso en preocupación, que vivimos algo inesperado, cualquier situación que nos alteró y nos puso en sobreestrés, nuestro cerebro amorosamente, porque eso es lo que hace, va a mandar la información para que se quede guardada ahí. Y una vez que nosotros bajemos ese sobreestrés y que estemos en una situación mucho más tranquila, esa información que se envió va a ser mandada al órgano indicado. Lo voy a explicar un poquito más adelante, pero es algo que tenemos que entender. Nuestro cuerpo no falla, simple y sencillamente reacciona ante una situación que no pudimos controlar y es enviada al órgano que nos va a indicar cuál es la información que no pudimos manejar. La enfermedad aparece, y esto también es muy importante, muy, muy importante, aparece cuando ya se resolvió el problema emocional. La enfermedad no aparece mientras nosotros estamos en sobreestrés, porque si sucediera así, finalmente acabaríamos quizás en una situación de muerte. La enfermedad va a aparecer ya que nosotros resolvimos esa situación de sobreestrés. Estamos básicamente autocurándonos de ese estrés que ya pasó. Cuando nosotros podemos ver a la enfermedad desde otra perspectiva, podemos entender que no viene a dañarnos. La gripa no viene a molestar, la fiebre no viene a hacernos sentir mal, la situación en nuestra de gastritis no viene a lastimarnos. Simple y sencillamente no, estamos pasando por una fase donde nos estamos curando de un estrés que ya pasó, donde acabamos de resolver ese conflicto que fue tan fuerte que el cerebro dice, imagínense que el cerebro dice, ok, ahorita que Iracema se relaje un poquito de esta situación que no pudo expresar, que no pudo vivir, que fue dramática, que fue inesperada, yo ya voy a poder enviar la solución biológica para que ella sepa qué es lo que tiene que trabajar a nivel emocional. La enfermedad es curación, es reparación, no importa la que sea. Siempre que aparece un síntoma, una dolencia o una enfermedad, es porque estamos en fase de curación. Entonces, desde esta perspectiva, imagínense qué lindo, porque ya, aunque no es cómodo, porque la enfermedad nunca es cómoda, pero podemos entender que ya superamos esa situación y que es trabajar en esta fase de reparación para poder salir de esta parte. Es importante que es decir, que la biodescodificación no exime ni la parte médica ni la parte psicológica. Somos un acompañamiento para poder lograr la sanación en una mejor versión de cada uno de nosotros. Tenemos que, o tengo que más bien hacer la aclaración que para nuestro cerebro o nuestro cerebro no conoce la diferencia entre lo que es real o imaginario. Entonces, nuestro cerebro puede interpretar cualquier cosa que sea real
imaginaria, simbólica o virtual. ¿A qué me refiero con esto? Imagínense que ustedes van a una película de terror al cine. Ustedes saben perfectamente que son actores, que les pagan miles de millones de dólares, que están completamente hechos sus disfraces, bueno, sus efectos especiales, y aún así, aunque tú conscientemente lo sabes, ese 5% que les explicaba hace un momentito, tu subconsciente no lo sabe. Entonces él se asusta, empiezas a oír la música y tu corazón se empieza a alterar, empiezas a sentir nervios, empiezas a sentir sudoración, inclusive estás esperando en qué momento puede suceder una situación en esa película. Así es como funcionamos. Entonces, para tu cerebro puedes estar viviendo algo real o pudo haber sucedido hace 10, 15, 20 años. Y si tú vuelves a vivir esa situación, si tú vuelves a ver esa imagen, a oler ese aroma, a probar esa comida, cualquier situación, tu cerebro va a volver a producir esos mismos químicos y tú vas a volver a vivir la misma situación. Lo real es lo que existe, un vaso, tu mano. Lo imaginario es toda esta parte que vemos como un cuento, cuando de chiquitas nos decían que el príncipe azul tenía que llegar a nuestra vida. ¿Qué es lo que pasa? Si no llega, esta situación se vuelve conflictiva. Lo que es simbólico, el agua es vida, la tierra es la madre, el sol es el padre, toda esta parte simbólica. Y la parte virtual es lo que atraemos o lo que nosotros arraigamos a partir de nuestras vivencias. Un ejemplo, si yo de chiquita fui golpeada por un hombre pelón y con barba, cuando mi subconsciente vuelva a detectar a una persona con esas mismas características, va a tener una reacción similar. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, hay un despido, habrá personas que lo van a vivir como, ¡hey, qué bien! Ahora me voy a poder ir de viaje. Otras personas lo van a vivir como carencia y quizás se pueda ir al hígado. Otras personas lo van a ver como una separación y lo va quizás a proyectar o a somatizar en la piel. Otra persona lo puede vivir como una parte indigesta y se irá al estómago. Cada parte del cuerpo va a tener un significado o un simbolismo muy específico, muy lógico, y de qué va a depender que se vaya al hígado, a la piel, al estómago, a los ojos o a diferentes partes del cuerpo, toda esta carga subconsciente o inconsciente que cada persona traiga y de acuerdo a sus programas es como lo vamos a manifestar. Todos los seres humanos tenemos 7 necesidades, bueno, de hecho, cualquier animal vivo, cualquier ser vivo tiene 7 necesidades básicas. Son estos conflictos biológicos arcaicos que nacieron desde que éramos un reptil y se fueron modificando poco a poco, que no importa si eres un león, un pajarito o una persona, todos los seres vivos tenemos estas necesidades básicas que al no ser cubiertas vamos a generar una situación a nivel físico. ¿Y cuáles son las necesidades o en qué están basadas estas necesidades básicas? En sobrevivir, en protegernos, en desplazarnos y en comunicarnos. Las 7 necesidades básicas, uno, es alimentación y no poder. Cuando tenemos problemas de alimentación, están muy relacionados con la madre, con abandonos. ¿Por qué? Porque cuando un cachorro en la naturaleza no se puede alimentar, su vida está en riesgo. ¿Quién es el que nos alimenta o quién es la persona que está encargado a nivel biológico de alimentarnos? Mamá. Entonces, cualquier situación que tengamos con la comida, con el sobrepeso y muchas otras cosas más que estén ligadas a la alimentación, es una necesidad básica que tendremos que cubrir. La parte de reproducción y no poder. Las personas, todos los seres vivos, la primer cosa que tiene que hacer para poder perpetuar su especie es reproducirse. Nuevamente, no importa si eres un animal o eres un ser humano. Cuando no podemos, o la mujer o el hombre no pueden reproducirse, no pueden embarazarse, por decirlo de alguna manera, es que hay que ir a buscar esta necesidad básica que no fue cubierta. La siguiente parte es importantísima y es el pertenecer. Y no poder, porque yo no me siento parte de. ¿Qué pasa si tú estás en la selva, ¿no? O en el bosque o en la tundra y tú no perteneces a tu clan, mueres. Entonces, el simple hecho de no tener la necesidad cubierta de pertenencia también es una necesidad básica que puede generar
un programa y una situación física. La comunicación. La comunicación es importantísimo, sobre todo porque cuando no podemos decir las cosas, cuando se nos prohíbe o nos prohibimos decir algo, ahí también surgen los conflictos de comunicación. ¿Qué podría ser un ejemplo de conflicto de comunicación? Cuando a mí de chiquita me decían, no, 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 calladita te ves más bonita. Entonces, cuando yo crezco y quiero dar mi opinión, no me puedo comunicar y al no poderme comunicar, todos los órganos que estén relacionados con la comunicación podrían verse afectados. La siguiente es defender mi territorio. Ya una vez que me alimenté, ya una vez que me reproduje, ya pertenezco a mi clan, ya me puedo comunicar, de decir sí, aquí no, aquí ya. Cuando yo no puedo defender lo que es mío, también nos ocasiona un problema. ¿Por qué? Porque imaginemos nuevamente la parte arcaica. Llega un león a otra parte, a ganarle a su manada a otro león, y si él no puede defender, va a ser completamente alejado. ¿Y qué es lo que pasa cuando un león está alejado? Pues muere. Entonces, el defender nuestro territorio, ¿qué es territorio? Todo lo que cada una de las personas considere que es suyo. Puede ser tu esposa, puede ser tus hijos, pueden ser tu casa. Cuando tú no puedes defender el territorio, los órganos relacionados con esta necesidad básica se van a ver se pueden ver afectados si es que tenemos el programa. La sexta necesidad es la parte de la valorización. Cuando yo me comparo, cuando yo digo, ay, es que él tiene más que yo, es que él habla mejor que yo, es que él tiene más habilidades que yo. Cuando yo me siento menos en cuestión de mi valorización o mi comparación con alguien más, también los órganos y las partes del cuerpo relacionadas con esta parte se podrían ver afectadas. Y la última, que no es menos importante, es la parte de identidad. Ya que yo me siento parte de, ya que yo no me comparo con alguien más, yo necesito saber que yo soy esta persona. Cuando no recibimos reconocimiento, cuando mamá no nos volteó a ver, cuando papá nos hizo menos, cuando la sociedad en la que estoy no me reconoce y tengo ese programa, la parte del cuerpo que esté, que no esté, o que más bien que esté relacionada con esta necesidad básica de identidad, podrá ser afectada. Entonces, estas 7 necesidades básicas, cuando no son cubiertas por alguna situación, circunstancia o conflicto que vivimos, van a permear, si es que tenemos el programa, en alguna parte del cuerpo o la que esté relacionada con esta. La biodescodificación tiene, a pesar de que ocupa diferentes herramientas, tiene sus bases en la medicina germánica. El doctor Hammer, que fue un oncólogo alemán, demostró que las enfermedades son una simple respuesta biológica de adaptación a un estrés emocional. Él era un oncólogo muy, muy reconocido en Alemania. Hay una situación familiar que se les presenta, una persona le dispara a su hijo y cuando su hijo parece ser que va a estar mejor, viene una complicación y el hijo muere. Tanto él como su esposa, al poco tiempo de que el hijo fallece y al no poder solucionar el problema a nivel legal, él empieza a presentar un cáncer de testículos y su esposa un cáncer de mama. Cabe aclarar que la parte de los testículos es la encargada de reproducir la especie y el cáncer de mama es la protección el maternar a nuestras crías. Cuando él se da cuenta que él venía perfectamente bien de salud y se da cuenta que a partir de este evento su salud se afecta, empieza a hacer un sinfín de estudios a nivel tomografías, más de 3,000 tomografías, miles y miles de casos, y se da cuenta que no importa cuál sea la enfermedad, todas siguen unas leyes biológicas que se cumplen sí o sí. Lo que tenemos que entender es que los conflictos tenemos dos. El conflicto programante, que es esta parte que graba como una foto instantánea de esa situación que nos dejó casi sin vida, pero se resolvió. Entonces el cerebro dice, ok, yo ya tengo la información, la próxima vez que vaya a suceder esto, yo voy a estar completamente lista o listo para poder ayudar a este ser humano que quiero tanto. Voy a tener todos los componentes listos por si se vuelven a presentar. Si se vuelven a presentar, entonces
estaremos hablando de un conflicto desencadenante. ¿Qué quiere decir esto? Que quizás comenzó cuando yo tenía 5 años, pero ahora a mis 30, a mis 40, a mis 50, vuelvo a vivir esos componentes y entonces mi cerebro amorosamente dice, cuidado, está en peligro de muerte, tengo que salvarle la vida. ¿Y cómo nos salva la vida? Manteniéndonos y cuidándonos mientras estamos en sobreestrés y cuando nos relajamos nos envía la solución biológica a la parte del cuerpo que requiere y eso es lo que conocemos nosotros como enfermedad, síntoma o dolencia. Es muy importante comprender que estas 5 leyes biológicas que les hablaba hace un momentito se van a presentar sí o sí. Son estos principios biológicos que rigen a todas las enfermedades y eso es tanto en animales como en seres humanos. La única diferencia que tenemos nosotros de los animales, hablando de la parte biológica, es nuestro cerebro neocórtex. Y esto se los voy a explicar con un ejemplo. Imagínense que está la gacela y está una leona a punto de cazar. La gacela activa lo que requiere para sobrevivir y empieza a correr, a correr, a correr. La leona no la alcanza. Cuando la gacela ve que ya no hay peligro, se sacude y vuelve a comer su pastito. Si nosotros fuéramos la gacela como seres humanos, la gacela iría con su hija y le diría, ¿ves esa leona que está ahí? Es una malvada, es una desgraciada, se comió a tu abuelita y sabes que tienes que tener mucho cuidado porque yo me acuerdo que cuando yo era chiquita también me persiguió y si no te cuidas te va a pasar algo terrible. Estas son las historias que nuestro cerebro o el neocórtex y todo el subconsciente hace que tengamos ciertos programas y dependiendo de las gafas que nos hayamos puesto por todas las vivencias, todo nuestro inconsciente individual, familiar y colectivo, es como vamos a reaccionar ante las enfermedades. Pero los principios biológicos funcionan sí o sí, 100% ante cualquier enfermedad. Encontrar esos códigos que las generan es lo que hace que la descodificación biológica o la biodescodificación funcionen de manera maravillosa en acompañamiento con otros tratamientos. La primera ley de Hammer o el DHS nos dice de dónde provienen las enfermedades. Y esto es muy sencillo. Recuerdan que les dije hace un poquito que nosotros utilizamos la triada, la mente, el cerebro y el órgano. Cuando sucede un evento que nos marca muy fuerte, que en biodescodificación le llamamos bioshock, que ahorita lo voy a explicar, cuando sucede en simultáneo, se crea una información en el cerebro y posteriormente bajará al órgano o a la parte del cuerpo que esté relacionada con esa vivencia. Un bioshock o un choque biológico es este conflicto programante, esta primera A del evento, ¿ok? El bioshock, ¿para qué? Porque si no todos estaríamos enfermos. ¿Cuál es la diferencia entre que algo que te sucedió a ti y a mí en la misma circunstancia, como el ejemplo que di hace rato, nos despiden a ti y a mí? ¿Por qué a mí no me pasa nada y por qué a ti sí? Porque el bioshock tiene que ser al unísono, tiene que ser una experiencia o un conflicto vivido de manera inesperada, te cayó como balde de agua, al mismo tiempo dramática, sumamente fuerte en cuestión de lo que estás viviendo. 3, fue completamente vivido en soledad emocional. Aunque tú estuvieras rodeado de gente, no podías expresarlo. Decías, Dios mío, ¿qué voy a hacer? No tiene solución. Y estabas completamente abrumado con la situación. Y la última, que tampoco es menos importante, es que la situación se vive sin solución aparente. ¿Qué quiere decir? Que nosotros creemos que esa situación no va a tener solución. Me despiden del trabajo y de repente digo, Dios mío, ¿cómo le voy a dar de comer a mis hijos? ¿Qué es lo que va a pasar con mis deudas? ¿Cómo ya tengo 55 años? ¿Quién me va a contratar? Y a pesar de que puedan haber muchísimas soluciones, es tan inesperado, tan dramático y no lo pudimos expresar que se genera este bioshock y se queda ahí para esperar a ver cuándo se vuelve a presentar algo similar. Toda enfermedad tiene su origen en esta triada. El bioshock es esta situación donde yo interpreto la situación, por ejemplo, yo no digiero esto, ¿ok? Que es una necesidad que no fue cubierta, la vivencia no la expreso, toma una metáfora corporal que se asocia con una palabra
y el sistema digestivo, en este caso, que es el que no digiere, va a repercutir esa situación. Cuando yo baje el estrés, se va a ir directamente a mi sistema digestivo que tiene la función de lo que yo interpreté de esa situación. Así es como funcionamos. Entonces, tenemos una situación que es un bioshock, después de ahí, cuando nos relajamos, el cuerpo lo hace, el cerebro lo hace en metáfora corporal y se va a esta parte que tiene la función específica. La segunda ley de Hammer nos dice que toda enfermedad tiene dos fases y esto es increíble porque aquí nos damos cuenta de que la enfermedad es nuestra aliada y nos viene a ayudar. Tenemos una fase fría, que es la fase activa, que es cuando estamos en conflicto, en estrés, que nuestro sistema simpático está en alerta. Es la que nos va a mandar el cortisol, la adrenalina para huir del león, para huir del ladrón, para quedarnos fríos si es que estoy en un robo, para atacar, para huir o atacar. Todo esto que está pasando dentro de la persona que está respondiendo ante lo que la persona considera una amenaza o que no le va a permitir o que no le puede permitir o quizás permitir sobrevivir. Y luego tenemos la fase de reparación o la fase de vagotonía, que lo que les explicaba hace ratito, la enfermedad se produce en esta parte de vagotonía. ¿Y qué es esto? Que es cuando la persona ya resolvió el conflicto en su mente. Se pudo haber resuelto de manera favorable o simple y sencillamente decir, ay, bueno, pues ya que. Volviendo al mismo ejemplo del despido, está la persona en estrés, en fase activa, fase de simpaticotonía, Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar mis deudas? ¿Qué es lo que va a suceder? Por Dios. Y de repente, a los 3 días, llega su hermano y le presta dinero, o de repente le ofrecen un trabajo, o de repente dice, mira, ¿sabes qué? Me voy a relajar, tengo ciertos ahorros, la vida provee, el universo provee, no importa lo que suceda. En el momento que solucionamos el conflicto, empezamos la reparación en el cuerpo. Y ahí es donde aparece la enfermedad físicamente. Nuestro sistema parasimpático empieza a trabajar. ¿Qué es el sistema parasimpático? El que nos quita el cortisol, el que nos quita la adrenalina y empieza a trabajar a través de otros químicos. Y aquí es donde nosotros normalmente corremos al doctor porque tenemos fiebre, porque tenemos irritación, porque ya nos salió el acné, porque ya nos notamos alguna bolita en el cuerpo, porque de repente sangramos, cualquier situación. Cuando logramos entender, no es con esto, ojo, no estoy diciendo que no vayan al doctor ni que no tomen medicina, no, pero hacerlo con conciencia, saber que al momento que algo nos duele, vomitamos, nos inflamamos, nos sentimos mal, es porque ya resolvimos el conflicto y estamos en fase de reparación. Aquí existen dos maneras de manejarlo. Puedes, uno que nada, ir al doctor, hacerlo con conciencia, decirle, oiga, doctor, fíjese que traigo esta inflamación. Ah, señora, usted tiene, está reteniendo líquidos y poder entender para qué estoy reteniendo líquidos, cuál es la información que me quiere decir mi cerebro y poder trabajar el origen emocional al mismo tiempo que lo hacemos con el médico o con el medicamento. No es dejar de tomar medicamento, pero es tomarlo con conciencia, saber que si yo me estoy tome y tome y tome y tome y tome el omeprazol y no trabajo eso que no estoy digiriendo, eso que fue tan difícil de digerir y que mi cuerpo está produciendo ácido clorhídrico para poder pasar ese bocado indigesto que yo no pude digerir porque me insultaron, porque mi jefe me dijo algo que no me pareció, porque mis hijos me contestaron frente a mis amigas, entonces vamos a seguir produciendo ácido clorhídrico. Entonces, ¿qué mejor que decir, ok, traigo esta situación, la trabajo desde el origen emocional y así poderlo sanar? Esto es maravilloso. Como el cerebro no conoce la diferencia entre lo real y lo imaginario, se pueden trabajar situaciones que se iniciaron cuando éramos chiquititos desde la actualidad. Y eso es maravilloso. Y las otras leyes no las voy a cubrir aquí porque son un poco más científicas y realmente lo que yo quiero compartir con ustedes es cómo ver la enfermedad de otra manera. Si pueden, es literatura abierta, pueden investigar las siguientes fases las siguientes leyes de Hammer,
pero me quiero enfocar un poquito más a esto para poder entender lo maravilloso que es nuestro cuerpo. Cuando nosotros entonces tenemos el conflicto, se genera cortisol, se genera adrenalina, entramos en la fase de simpaticotonía, estamos en el conflicto activo. ¿Y qué pasa con el cortisol? Como es algo que desinflama, no sentimos dolor. Estamos como si nada, vamos y venimos. Cuando entramos en reparación, que quiere decir que yo ya solucioné el conflicto, es cuando entra la inflamación, es cuando entran los dolores, saca lo que no sirve en nuestro cuerpo para que lleguen esas células de reparación, pero cuando trabajan todos estos grandes microbios, todas estas grandes piececitas adentro de nuestro cuerpo, desafortunadamente trabajan con dolor. ¿Por qué? Porque si no sintiéramos dolor, si nuestro cuerpo no sintiera dolor, no nos relajaríamos, no nos pondríamos en descanso y nuestro cuerpo requiere ponernos en descanso. Un ejemplo que es positivo. Tú no has hecho ejercicio, vas a hacer ejercicio, dices, hoy voy a correr 10 kilómetros. Ahí vas como loco corriendo 10 kilómetros y de repente al otro día no te puedes ni mover, te duele hasta el pelo. ¿Por qué? Porque entraste en la fase activa, entraste en estrés, porque el cuerpo no hacía nada, de repente lo pusiste a activar de una manera activa muchísimo y al otro día te dice el cuerpo, ¿qué crees? Hoy descansas, te duele hasta el pelo para que te me quedes quietecito y no te muevas. Puede ser una situación positiva como esa o puede ser en algo mucho más complejo. La única diferencia entre no sé, una gastritis y un cáncer de estómago es que el conflicto se vivió con muchísimo más estrés. Recordemos que lo que no podemos solucionar psicológicamente se va a reflejar biológicamente. Y el tamaño del síntoma nos va a dar la idea del tamaño del estrés que vivió la persona. Mientras más complicada sea la enfermedad dentro de su mismo rango, quiere decir que la persona lo vivió de una manera muchísimo más estresada o vivió un sobreestrés mayor. Y como les decía, mi cuerpo es mi guía. Cuando hay una incongruencia entre lo que hago y lo que pienso, es cuando mi cuerpo va a tener una situación física que vamos a poder ver. Del tamaño del síntoma es el estrés vivido. Y esto es bien importante comprenderlo, porque muchas veces tenemos una enfermedad y la atacamos y nos, ay, es que me duele la panza y le echamos la culpa al café, a la lluvia, al vecino que me hizo enojar. Siempre estamos en la parte de la víctima. Cuando nosotros podemos tomar el control y nos hacemos responsables, que no es el vino, no es el café, no es la lluvia, no es que entró un aire, no es, sino simple y sencillamente son que mis emociones no fueron gestionadas de la manera correcta, vamos a poder encontrar la solución de una manera maravillosa y con la ayuda de un acompañante en biodescodificación se puede lograr de una manera increíble. El cerebro maneja todo nuestro cuerpo, pero al cerebro lo maneja la mente. Entonces, es bien importante entender que todos y cada uno de nosotros traemos programaciones diferentes, traemos vivencias diferentes y programación diferentes que viene de todos estos colectivos. Cuando nosotros logramos entender que cuando nos duele el dedito, nos duele el ojo, no vemos bien, mi nariz traigo rinitis, traigo dolor de la rodilla, mi pie está inflamado, traigo un juanete, lo que sea, vamos a poder entender qué estrés vivimos y poder solucionar el proceso de la enfermedad en nuestro cuerpo. Nuestra enfermedad es simple y sencillamente la reparación de todo conflicto vivido y comprender la función del órgano dentro de nuestro cuerpo nos va a poder ayudar a encontrar el simbolismo de los conflictos emocionales. Esto es algo increíble para poder entender y cuando comprendemos que nuestro cuerpo es únicamente una guía y la enfermedad es información, que podemos llegar a ella encontrando la historia atrás de la historia, podemos sanar y lograr magia en nuestro cuerpo. Ahora me van a preguntar, bueno, Iracema, increíble todo lo que acabas de decir. ¿Cómo le hago? Y les voy a enseñar una dinámica muy sencilla que pueden ocupar ustedes mismos para cualquier situación que tengan en relación a alguna dolencia, alguna enfermedad, algún síntoma, que si logran encontrar ese conflicto emocional, la solución y la reparación de su cuerpo es inmediata, porque el cerebro no
no repara. Lo mismo que le dio mandar la enfermedad, lo mismo le da a quitarla, porque te dice, ah, ya entendió, entonces ya para qué le mando el dolor de codo, o ya para qué le sigo dando el dolor de hombro, o ya para qué le sigo mandando la migraña. Ya entendió, ya hay una congruencia, ya entendió que su conflicto fue aquí, ya entendió qué es lo que tiene que sanar, ahora ya le quitó la enfermedad. Así como lo oyen, muchas veces nos complicamos más de lo que es, pero así de mágico trabaja nuestro cuerpo. Ahorita lo único que les pido es que vayan a buscar una almohada o algo que ustedes puedan agarrar, ¿ok? Si no lo pueden hacer ahorita, lo pueden hacer en otro momento para poder empezar con esta dinámica de sanación.